Las 7, las 6 en Canarias, especialmente en Tenerife, donde estamos ahí en directo. Estoy viendo a Rosana Laviada y a Vanessa Vallecillo. Ellas me ven a mí, desde allí me van a ver, yo las voy a ver. Voy a vigilarlas porque en Tenerife hay un peligro evidente, y es que en cuanto pueden se escapan. Hoy dicen que va a haber mal tiempo. Mal tiempo en Tenerife es verano en Teruel, o sea que... En fin, ahora les vamos a comentar cómo está la cuestión. Pero hoy es el día de la Virgen de Guadalupe. Por supuesto, felicidades a todas las Guadalupes, Lupes y Lupitas, especialmente si son del Club Libertad Digital. Pero es que Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de México, es además la patrona de los cristeros. Estamos dedicando estas Navidades a volver a conocer, para mucha gente es la primera noticia que tienen de la Vendée, el primer holocausto anticatólico, modelo de todos los que han seguido después. Y la rebelión cristera en el año 1926 contra Plutarco Elías Calles, que fue pues, un déspota masón que quiso acabar con la libertad de conciencia y de religión y con la estructura de la Iglesia, hizo que se rebelaran armados los cristeros, a los que perseguían. Y llevaban, igual que Dios el Rey, llevaban los franceses, los cristeros llevaban sus banderas blancas, también, igual que en la Vendée, con el corazón de Jesús y la cruz, llevaban Viva Cristo Rey y Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de México. Nuestra Señora de Guadalupe se apareció a Juan Diego, y el milagro más famoso de Juan Diego es que se le apareció 4 veces, porque se ve que el indio era remiso, no acababa de creerse, a ver si esto es un brujería y tal, para que viera que era una cosa seria. Le bordó en el poncho que llevaba Juan Diego la imagen de la propia Virgen de Guadalupe. ¿Te das cuenta, Juanito? Pero tú has visto. Entonces ya, por supuesto, creyó, se lo comunicó a todo el mundo, y es uno de esos países de gran devoción mariana, que son los más católicos, los que siempre rinden devoción a distintas advocaciones de la Virgen María, Madre de Dios, que en estos días de Navidad pues, es más actual que nunca. Bien. Felicidades, insisto, y especialmente a los mexicanos. Hay mucha gente que nos sigue desde México, porque, por ejemplo, toda esta cuestión de las redes masónicas o wokees comunistas, narcotraficantes, que tienen, por desgracia, su paraíso en los Estados Unidos de México, que así es su nombre, pues allí está bastante prohibido nombrarlas. Y en cambio aquí siempre procuramos dar información. Y daremos información de la guerra cristera, que son todos los grandes desconocidos y manipulados en la historia universal, especialmente en México y en Iberoamérica. Bien, llega Emilia, nada que ver con Emilia la andaluz, esta es Emilia, a secas. Tampoco con las trillizas de Julio Iglesias, una de las cuales era María Emilia, no, las trillizas de oro tampoco. Esto es una borrasca que entra por el sur occidental, muy sur, empieza en Canarias, pero va a llegar por lo menos a Andalucía y a la parte sur de Portugal, es decir, que se va a extender. ¿Cuánto se va a extender? Pues esto lo iremos viendo. Hoy empieza en Canarias, se prevén chubascos intensos, rachas de viento muy fuertes y oleaje de hasta 7 metros de altura, o sea que precaución. En Galicia entra también otro frente más pequeñito, pero que pega directamente también y a Galicia siempre la encuentra muy llovida. En Galicia llueve mucho, es el único sitio donde el ser humano puede parecer elegante con un paraguas colgado de la espalda. Hombre, elegante palabra. O sea, cualquiera que vaya a Santiago de Compostela hoy, por ejemplo, verá que la gente va con su gabardina, lleva su paraguas colgando y no parece un desdichado de la vida. Bueno, pues así está el tiempo. Las temperaturas prácticamente igual. 13 de máxima hoy en Madrid, 21 la máxima en Tenerife y la mínima pues otra vez Teruel, otra vez en solitario, otra vez orgullosamente solos, como decían los portugueses del siglo XIX, que también decían vencidos da vida. Bueno, Teruel vencidos da vida no, pero 1 bajo cero en Teruel, no son los 20 bajo cero de la guerra, pero 1 bajo cero ya empieza a dolerte la cara cuando sales. Ya hace falta la bufanda, el gorro, el pasamontañas, el verdugo, en fin, todo es poco, ¿eh? Es el momento en el que el vaho haces así, ¡ah!, te parece una película. Precaución, porque eso es frío.
Bueno, y tenemos que contar, vamos a contarles con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo, pues los últimos datos de lo que parece, bueno, hoy publica, por ejemplo, el titular del ABC, el PSOE se desangra entre casos de corrupción, hay que decir de corrupción y de acoso, porque todos los días aparece un acusador de la dirección del PSOE que tiene que dimitir. El de hoy se llama Izquierdo, bueno, por lo menos no se llama Derecho. Y este ha sido delegado del gobierno en Castilla y León, lo mismo que Pili Juerga era delegada del gobierno en Aragón, cuando el parador de Teruel y sus hazañas. Pero ¿cuáles son las novedades de ultimísima hora? Algunas nos las daba en directo ayer Miguel Ángel Pérez. Pues ayer, voy a ver si no me despisto, bueno, ahora mismo se lo vamos a repasar, pero voy al meollo de la cuestión. En cualquier país del mundo, un presidente del gobierno con su señora 5 veces imputada, con su hermano imputado, con sus secretarios de organización en la cárcel, con todo el partido acusado de financiación ilegal, con las mujeres empleadas en su partido denunciando por acoso sexual a los dirigentes, con la mano derecha de la vicepresidenta y ministra de Hacienda en la cárcel, por robar. Hoy salen más datos. Por el rescate de Air Europa, Venezuela, por el rescate de Plus Ultra, Venezuela. Es decir, haciendo honor a lo que yo vengo diciendo hace tiempo. España con Zapatero y sobre todo con Sánchez es el camello diplomático del cártel de los soles. Y se paga en dinero de los petrodólares de PDVSA a Zapatero y ahora a Sánchez. Publica hoy OK Diario una foto de Coldo, el portero del prostíbulo, del Rosalex, que luego van querellándose, dice que le falta el respeto. Hombre, encima querellándose estos ladronazos, el que tiene narices. Bueno, pues con Delcy Rodríguez, que según algunas fuentes norteamericanas es la verdadera jefa técnica del cártel de los soles, junto con su hermano Jorge, el íntimo amigo, el hermano de negocios de José Luis Rodríguez Zapatero, ese desecho de tienta. Ayer también entraron en la sede de Forestalia, no saben el disgusto que me dieron. Hace 3 años se ha rescatado, pueden ver en Libertad Digital, en YouTube, yo denuncié aquí todas las fechorías de Forestalia y su complicidad con Begoña Gómez, que nada menos que se dispuso a salvar Teruel, la muy analfabeta. La analfabeta Begoña, la catedrática en nulidad, la nula Begoña, se trincó una pasta para redimir Teruel, porque la ruralidad, la ruralía, una cosa que alguien le inventó, sería el rubio este moreno que tienen en Moncloa, bueno, que nos quería redimir, para lo cual nada mejor que plantarte unos molinazos que se cargaran el paisaje. Quiero recordar, y es el momento de rescatar el mapa que publicó Libertad Digital, de Objective también ha rescatado historias, por ejemplo, Fran Serrato, que seguía la misma investigación que nosotros. Yo, por razones evidentes de Orihuela Tremedal, querían cargarse toda la Sierra de Albarracín. Ahí han frenado, porque les dimos una murga horrible, y más que le daremos hasta que acaben en la cárcel, que es su sitio. Pero es que en el Matarraña, que es una zona muy bonita, la parte del maestrazgo de Teruel que da Castellón, hay 22 parques eólicos de esta banda, de esta gentuza, que por supuesto se cargan el paisaje, que es lo que tiene Teruel. Pero es que hay más proyectos, es que hay 80 y tantos en toda la provincia, 80 y tantos megamolinos de 200 metros para acabar de destruir ya lo que queda de Aragón, de esta banda de facinerosos. Y se cuenta, pero eso lo tenemos que confirmar, que alguien, y alguien en Interior suele ser Marlaska, avisó a Fernando Samper ayer de que la UCO iba a entrar en la sede, en la Plaza de España de Zaragoza, en la sede de Forestalia, y que procedió a cerrar pues un montón de empresas. Hay datos de una docena, de 20 y tantas. Bueno, en el Heraldo de Aragón seguramente, que venía ayer una información muy detallada, habrá más datos al respecto. Los Samper, o sea, Forestalia, Fernando Samper, el gorrinero, el cochinero, el vikingo descornado desde ayer, es uno de los 2 jefes que han destruido con la murga de las renovables el paisaje de Aragón, que han corrompido a la clase política aragonesa. El otro es el clan de los Sumelzo.
la familia de la íntima amiga de Pedro Sánchez, Susana Sumerzo, diputada por Zaragoza muchas veces, por Aragón, y además que ahora es secretaria de Estado para Iberoamérica. Se ve que nos considera bastante indígenas porque en los últimos años, desde que llega al poder Sánchez, su familia, que tiene, aparte de renovables, tiene una empresa constructora, ya saben, 29 millones de euros ha recibido en obra pública, sobre todo de Teresa Rivera. Teresa Rivera es la madre de la corrupción ecológica en Aragón. Sin Teresa Rivera, el gobierno de Lambán, el INAGA, donde estaban ahí los del PAR, que entraban y salían de Forestalia, pues no podrían haber hecho sus fechorías, porque han sido fechorías en cadena, perpetradas a la vez y saqueando Aragón. En Aragón han dado las concesiones para llevar electricidad a Cataluña, Valencia, a Navarra y al País Vasco. O sea, Aragón iba a ser una central eléctrica, en realidad era una central de corrupción que se llevaban las concesiones. Estas dos bandas, asociadas las dos al PSOE, una por dinero, Forestalia, y otra pues ya por proximidad directa al presidente Sánchez, Susana Sumerzo, su padre y su hermano. Eso está por investigar a fondo. Pero lo primero es que hay que anular esas concesiones, nacidas de la corrupción de Teresa Rivera, la primera. Pero ya digo que es que cada día no un delito. Hay días de 7, de 8 detenidos, ayer 10 o 12, porque luego está el menudeo. Algunos los sueltan, otros ya los mandan directamente a la cárcel. Próximamente Soto del Real se va a llamar Soto del Ferraz, y si no al tiempo. Rosana. Buenos días, Federico. Las últimas 24 horas han sido de infarto, lo comentabas anteriormente, para un gobierno y para un partido socialista repleto de corruptos y en donde no cesan de aparecer nuevos casos de acoso sexual. La corrupción es sistémica, está instalada en el corazón de las altas instituciones del Estado, el Ejecutivo y el partido gobernante. Pedro Sánchez no tiene agenda en las próximas horas, aunque está previsto que este fin de semana regresara a la campaña extremeña para apoyar a su candidato procesado. Sí participará esta mañana en un acto en Sevilla la vicepresidenta María Jesús Montero. Lo va a hacer después de que Vicente Fernández Guerrero, el expresidente de la SEPI y su hombre de confianza, haya sido detenido junto a Leire Díez, más conocida como La Fontanera, y Anchón Alonso, el socio de Santos Cerdán en Servinavar. Los tres están implicados en esa trama de amaño de contratos públicos investigada por la UCO a partir del material que se incautó la Guardia Civil en Servinavar durante el registro realizado el pasado mes de junio. Como consecuencia de esa macroredada, ayer otras 10 personas están siendo investigadas y 19 empresas han sido registradas. La operación ejecutada tras la orden dada por el juez Antonio Piña se precipitó al observar que Fernández estaba realizando movimientos extraños en los últimos días. No están previstas más intervenciones y los 3 detenidos comparecerán mañana ante el juez. Entre las empresas registradas por su vínculo con Servinavar, la sede de Forestalia en Zaragoza y en Madrid, la compañía de Fernando Samper fue registrada durante 5 horas. En un comunicado posterior, Forestalia ofrece su plena colaboración con los investigadores. La SEPI, que gestiona anualmente unos 6.000 millones de ingresos, participa de forma mayoritaria en grandes empresas del Estado como Correos, Traxa o Mercasa. Vicente Fernández se vio obligado a dimitir de la SEPI por la adjudicación irregular de la mina sevillana de Aznalcóllar. A pesar de dejar el puesto en 2019, este no fue reemplazado hasta 2021 y María Jesús Montero lo mantuvo vacante con la esperanza de reemplazarlo cuando fuese desimputado. Montero trata de desvincularse de su colaborador. Alegría e Isabel Rodríguez dicen que seguirán avanzando. Este señor lo he conocido por los medios de comunicación porque no es la primera vez que ha salido su nombre. Salió ya a raíz de Servinavar. Entonces, a raíz de eso yo conocí que parecía que estaba colaborando, trabajando con Servinavar, pero yo no he tenido ni ningún contacto ni de WhatsApp, ni de llamada, ni de reuniones, ni de nada, ni tenemos tampoco un entorno que compartamos. Yo la he conocido a través de los medios de comunicación y lo único que le puedo decir es que la justicia tiene que trabajar, es el tiempo de la justicia y desde luego la máxima transparencia, es el momento de que la justicia actúe y trabaje y por tanto creo que hay que dejar que siga lógicamente en este proceso. Y que nada nos va a parar en seguir haciendo avanzar a este país a pesar de los hechos que se puedan conocer como han sucedido en los últimos meses y que por supuesto rechazamos, condenamos y actuamos con determinación frente a los mismos. Esta tiene la ética como la garganta. Ha presentado un plan, es ministra de Vivienda. Isabel Rodríguez es una mujer anchurosa del género Santa Olalla, o sea, de amplio mostrador, que tapa, es más piadosa, la otra va mostrando lo que la naturaleza le ha dado y su novio lo disfruta, el ruin.
Las mañanas de Televisión Española, hay un informe en Libertad Digital, se dedican a hablar de Ayuso, del Opus, y no sé si algo de algún reno de Navidad, contando con que lleve cuernos. Que ahora no lo sé en el PSOE si eso es un mérito ideológico. Pero la ministra de Vivienda, que lleva el pelo muy corto y las dimensiones muy anchas y crea unas situaciones extrañas, como si con inteligencia artificial le cambiaran el perfil, pues que como portavoz del gobierno era mala, pero al lado de Pilar Alegría, bueno, doña Emilia Pardo Bazán, una cosa tremenda. Bueno, pues esta ha presentado una inmensa promoción, gigantesca, de, no sé si son 127 o 147 viviendas, en unas zonas, además, particularmente concretas. Creo que una es en Avilés, la otra en Vigo, la otra no sé dónde. Tampoco son las zonas, digamos, donde peor está la vivienda. Pero ¿qué más da? Son tan pocas que nadie las tendrá en cuenta. Es verdaderamente fantástico que María Jesús Montero, que ha hecho toda su carrera con el Fernández Guerrero, diga que no lo conoce y dice, y nuestros entornos son muy distintos. ¿Cómo van a ser distintos? Pero si estaban en la Junta de Andalucía, si estaban en el gobierno, si le aguardó año y medio hasta que saliera del juicio de Aznalcóllar, le guardó el puesto. Luego, además, hay otra noticia que aparece hoy, y es que cuando este deja de cobrar, estuvo 2 años dentro de Servinavar, trincando. Servinavar es un mecanismo para cobrar sobornos políticos y pagar a los políticos que aceptan sobornos a cambio de obra pública. Y lo llevaba el de Bildu, el Anchón Alonso y el del PSOE, Cerdán. El Anchón Alonso es el vecino de Otegi. Y ellos son los que han hecho, Cerdán y Alonso, en esto el negocio, la corrupción, pues engrasa muy bien estas alianzas políticas. La alianza de la ETA con Sánchez. Es fundamental, Cerdán, como lo fue en Puigdemont. Recuerden a este señor sentado al pie de la urna y del cocomocho, de la foto famosa de la urna del golpe de Estado en Cataluña. Hay que reconocer que Pilarín, que le espera, si Dios quiere, una campaña Aragón muy entretenida. Apenas que tengo que estar aquí, pero si no me iba a hacer de corresponsal la campaña electoral en todo Aragón, porque va a ser maravillosa, maravillosa. Pero dice Pilar que hay que dejar trabajar a la justicia, pero si estáis insultando al Supremo todos los días. ¿Pero cómo va a trabajar la justicia si estáis diciendo que el Supremo prevarica? ¿Sogolfos? Pero ladronazos, que habláis de la justicia, si cuando no estáis insultando al juez Peinado estáis atacando al juez Marchena y cuando no a Martínez Arrieta. Pero son ladrones. ¿Cómo que dejar trabajar a la justicia si negáis la evidencia cuando os pillan revelando secretos? Pero son golpistas. ¿Cómo habláis de la justicia si os queréis cargar el Estado de Derecho? Pero son camellos, si sois los abogados de Maduro en Europa. Pero son burros. Que aquí ya empieza el Código Penal y tenemos que resguardarnos que es Navidad. Esta gentuza, porque no es más que gentuza. Hoy otro acosador. Este encima izquierdo se llama. También de la ejecutiva del PSOE. Está claro que este no era un movimiento de base. Este es un movimiento de abuso sexual que evidentemente el patrón es que cuando ascendían abusaban. Oye, es que no ves un pelanas, ¿eh? No hay un conserje al que acuse una diputada de faltarle al respeto. No. Abusan de las chicas que tienen a su alcance. Pero claro, es que cuando dice Montero que no conoce al Vicente Fernández Guerrero, bueno, ¿cómo que no conoce? No conoce la SEPI, pero si dependía de ella. La SEPI es que hay que estudiar la SEPI. Lo comentaba ayer, viene del antiguo INI de Franco. Y antes era para las inversiones en sectores estratégicos que no había dinero particular para desarrollarlo. Cuando hay dinero particular, sobra el dinero público. Se hace una ley y adelante. No, pero aquí era, además, en realidad la SEPI lo que hacía era ayudar a los amigos con las empresas que creaban. Veamos.
gestionaba ingresos millonarios, la SEPI gestionaba estos ingresos millonarios. El Ministerio de Transportes, antiguo Ministerio de Fomento, es el que más presupuesto maneja, 11.000 millones. Los investigadores trabajan con la tesis de que ambas tramas operaban por separado, pero era Santos Cerdán el enlace entre las dos. Tal y como les adelanta Libertad Digital, la trama de hidrocarburos dispuso de más de 1 millón de euros para comprar voluntades políticas. En el último informe de la UCO, al que hemos tenido acceso, se describe el papel central que tienen tanto Ábalos como Koldo en esta trama, gracias a la intervención de ambos en contacto con Víctor de Aldama. Claudio Rivas fue la figura máxima de la trama, tiene acceso a 3 ministerios con una penetración al máximo nivel directivo en los departamentos de Industria, Transportes y Transición Ecológica. El mismo informe asegura que la trama pagó al exministro, ahora en prisión, la Casa de Cádiz con el objetivo de que Villafuel obtuviese la licencia de operador. En una de las conversaciones intervenidas entre Leonor González Pano y su pareja Natán González, esta le dice: hijo puta el putero, ha sido pillar la casa y le ha dado el botoncito. Los investigadores creen que hay una correlación directa entre la compra de la casa y la concesión. Bueno, esto, recordemos, hidrocarburos es el gran proyecto de corrupción. Es sin pasar, digamos, por la ley, por eso lo establecen en Canarias, que tiene un trato fiscal distinto, que no entra la UE a meter las narices, que está lejos, digamos. Y entonces sería importar sin control el petróleo de Venezuela y de ahí reexportarlo, no invertirlo en España, en Europa, venderlo. No. De ahí pasarlo al este de Europa, a las mafias o a donde sea. Es decir, de manera ilegal, quedándose con el IVA que recaudan, pero no pagan luego al Estado. Ya saben, esa perversión por la cual los particulares tenemos que recaudar el IVA y luego pagárselo al Estado, que lo recaude él. Bueno, pues no, señor. ¿Qué hicieron? Recaudarlo. ¿Y qué hicieron después? No pagárselo al Estado. Entonces ahí es donde pillan al Aldama y es un fraude de 180 millones de euros. Estamos hablando ya de unas cifras de miles de millones de euros. Hidrocarburos es la madre del cordero. Cuando pillan al Aldama y lo mandan a la cárcel y él ve que lo quieren matar, bueno, es que le disparan a su coche. Que le dejan tiros en el coche, en la portezuela del conductor. O sea, no es cualquier cosa. Por eso se pone a hablar con la Fiscalía para buscar protección, porque la mafia lo mata. Bien, este es el caso de hidrocarburos. Y es Venezuela desde el principio hasta el fin. Bueno, y todos los días, naturalmente, entre corrupción y corrupción, entre Venezuela y Madrid y entre Ferraz y Caracas, pues otro caso de acoso sexual. Digo, a las 7:22 minutos. Vaya usted a saber a las 8 si no hay 2 más. Sí, estaremos pendientes, Federico. La secretaria de Organización del Partido Socialista, Rebeca Torró, va a comparecer esta mañana para ofrecer información sobre el informe en torno a Paco Salazar y los reiterados casos de acoso sexual a varias empleadas y militantes del partido. Junto a ella va a estar Pilar Bernabé, la responsable de Igualdad, que ha convocado a las responsables de todas las federaciones socialistas. Es curioso porque, tal y como adelantó hace unos días el digital Voz Populi, Torró y Salazar tenían una amistad especial. En las últimas horas se ha conocido un cuarto caso de acosador sexual en el Partido Socialista. Se trata de Javier Izquierdo, secretario de Estudios y Programas del partido, senador por Valladolid y exdelegado del Gobierno en Castilla y León. En las últimas horas ha anunciado a través de un mensaje en redes sociales su renuncia a todos los cargos. Escuchamos a Cristina Narbona, presidenta del Partido Socialista, y a Elena Valenciano. El partido está reaccionando y yo tengo toda la confianza en que demos una respuesta contundente a lo que ha sucedido. Bueno, no sé por qué han tardado tanto. La verdad es que yo no lo entiendo. No estoy dentro de la estructura, así que no lo sé. Pero en cualquier caso, ya están tardando en dar explicaciones. Esto está bien a las que echaron, igual que Adriana Lastra, Elena Valenciano lo era todo, como Adriana lo fue en su día. En cuanto las echan, las colocan muy bien, ¿eh? Cuando no es en la ONU, es de europarlamentarias, etcétera, las colocan bien, pero se quejan, porque claro, el poder es lo que tiene. Bueno, y dice Cristina Narbona que van a dar una respuesta... No, si la respuesta contundente ya la han dado, protegiendo a estos durante años. No, Cristina Narbona está casada con Borrell. Borrell estaba casado antes con otra señora. Esta señora, pues en el proceso de divorcio pidió un dinero, cosas que pasan, ¿no? Bueno, ¿cómo le dio ese dinero Borrell? Borrell le dio información privilegiada de Abengoa, en cuyo consejo estaba. Gracias a lo cual pudo manejar unas acciones y hacerse con un capitalito y poderse divorciar a gusto y casarse con Cristina Narbona. Cristina Narbona fue la que creó las monstruosas desaladoras que destrozaron el paisaje mediterráneo y, por supuesto, no convirtieron el agua salada en agua dulce. Pero era dentro de esos proyectos ecocretinos, ecoladrones,
ecologetas que destrozaron. Bueno, hay todavía una en el litoral mediterráneo que apesta, porque lo que producía era montañas de arena podrida, apestosa, de algas y tal. Decían que eso producía agua dulce, a lo de la basura que producía nada. Esta es Cristina Narbona, predecesora de Teresa Rivera en la destrucción del paisaje nacional. Dice que van a dar explicaciones. Sí. No, si ya los conocemos. Están algunos ya en la cárcel, son los del Peugeot. Nos falta el de Begoña. Si llega Sumelzo a la cárcel, vamos a ver declarar a Pedro Sánchez, lo cual será, en fin. La ciudad del amor, como llaman a Teruel, le espera una campaña electoral extraordinaria, si es en febrero, por fin, como se dice, quizá hoy lo diga Azcón, la campaña extraordinaria, pero extraordinaria, la ciudad del amor, que empiece la campaña en el Parador de Teruel. Y despegamos con Iberia. Bueno, primero, Luis Díaz, recordemos que Radar Bot es totalmente indígena, o sea que es español. Sí, como nos gusta, qué bien suena. Suena bien, Radar Bot. Y estos a la cárcel. Todos los ladrones a la cárcel. Eso es. Ya sabéis que es una aplicación 100% española que nos avisa de todos los radares fijos de tramo con la velocidad media, puntos negros, de todo, entre impuestos, gasolina, seguros y peajes. Conducir ya es bastante caro como para que encima te frían a multas por un despiste. Por eso yo uso Radarbot, sabiendo que mis viajes son más tranquilos porque no me los va a amargar una multa. Si tú tampoco quieres volver con una multa de recuerdo, descárgate gratis Radarbot desde la tienda de aplicaciones. Bueno, ¿y cómo está el tráfico en Madrid y sus alrededores? Pues hasta ahora ya tenemos retenciones principalmente en el nudo sur, en el centro de la capital, tráfico lento en Plaza de España, Atocha, Glorieta de Embajadores, también mucha calma en el Paseo de la Castellana, a la altura de Nuevos Ministerios, en Príncipe de Vergara, su paso por el Auditorio Nacional, y en la Avenida de Asturias, sentido Plaza de Castilla. Sepan además que a partir del 20 de diciembre reabre por completo la línea 6 de metro, 11 días antes de lo previsto. En Tenerife la situación hasta ahora es prácticamente tranquila, tan solo pequeñas complicaciones en Manuel Hermoso Rojas, en Alcalde García Ramos y en la avenida de San Sebastián. ¿Cómo se circula por el resto de carreteras españolas de GT? José Antonio Pedrosa, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Arrancamos la mañana de viernes y por el momento les informamos que por accidente está cortada en Castellón la AP7 a su paso por la propia capital, ya por Castellón ciudad, en sentido sur, sentido Valencia. Por ello van a encontrar el desvío debidamente señalizado. Al margen de ello, tráfico en aumento en las entradas a Madrid, tanto por la A3 entre Arganda del Rey y Rivas y por la A4 en Butar, que también se complica el acceso a Barcelona, como es habitual en la C58, tanto en Sabadell como Moncada, y por la 2 en Cornellá y Llobregat. Y también tráfico lento ya en Andalucía, en la A92 en la provincia de Sevilla, a su paso por la Puebla de Cazalla hacia la capital hispalense, al mismo tiempo que en 2 puntos más de la 7, en Almería, en la Puebla de Vicar, sentido Motril, y también de entrada a Málaga, ya por la zona del Rincón de la Victoria. Radarbot te ayuda a disfrutar de una conducción tranquila, segura y sin multas. Seguimos y en Tenerife están Silvia Ribeiro y Sergio Eras. Vamos con una empresa que junto con Air Europa son las grandes alas de la corrupción sanchista. Ayer también cayó 2 por el precio de 1, o sea, el presidente y el CEO de Plus Ultra. Silvia. Sí, el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el director ejecutivo, Roberto Rosselli, han sido detenidos por blanqueo de capitales. La UDEF ha registrado la sede de la aerolínea vinculada al régimen de Venezuela, incautándose de documentación, servidores y dispositivos móviles. Pese a contar con menos del 0,1% del mercado nacional, Plus Ultra, el gobierno, ejecutó un rescate de 53 millones de euros cuando José Luis Ábalos era ministro de Transportes. En paralelo, otro de los empresarios beneficiados por la trama, Juan Carlos Barrabés, intervenía en la comisión del caso Coldo en el Senado. Ha negado cualquier relación con la trama. Nunca he tenido relación comercial o profesional con Coldo García. Jamás he intervenido en contratos, licencias, ayudas u otras operaciones del Gobierno y del sector público relacionadas con la intermediación de Coldo García Izaguirre o con las demás personas relacionadas con la operación del Orme. Respecto al resto de preguntas que me puedan formular y que, como saben, están siendo objeto de investigación en la vía judicial, por no perjudicar el derecho de defensa que me asiste, no voy a contestar a ninguna pregunta. O sea, que contesta lo que te parece, pero con Begoña tenías algo que ver. Todo, ¿no? Tú eres el que crea la cátedra de Begoña, que de manera fraudulenta y delictiva
la Complutense, a través de Goyache y de Doadrio, le montan a la señora del presidente, para que desde allí saqueara el IBEX la señora del presidente. ¿O va a resultar, Barrabés, que tampoco conoces a la señora del presidente? Y hace 20 años que esquiáis juntos en Cerler. ¿O no eres tú el de Benasque? Sí eres el de Benasque. Entonces, ¿qué nos quieres contar, Pepito? Una cosa es el derecho de defensa y otra cosa es el derecho a tomarnos el pelo. A otro perro con ese hueso. Pero llegaremos a ese hueso, ¿eh? Dicen que lo que han encontrado en Plus Ultra es toda la basura del PSOE de Zapatero más la habitual del movimiento bolivariano de Venezuela. Pero ayer en el Congreso de los Diputados, recuerden cuando dijo somos más, dijo Sánchez, incluyendo los votos a la ETA. Bueno, pues no son más de ninguna manera. No sé cómo van a hacer presupuestos que dicen que van a presentar si no tienen ni techo de déficit, ni de gasto, ni de nada, Sergio. El Congreso de los Diputados vuelve a rechazar la senda del déficit y de deuda pública propuesta por el Gobierno de cara a los presupuestos generales de 2026. Una nueva derrota del Ejecutivo al no contar con el apoyo de Junts. Sin embargo, Hacienda insiste en que seguirá adelante con su intención de presentar las cuentas públicas amparándose en un informe de la Abogacía del Estado que avala la tramitación del proyecto, aunque las Cortes no den luz verde. Escuchamos a María Jesús Montero. No se puede explicar que ofreciendo un mayor margen algunos vayan a votar en contra. Solamente se puede explicar si hay un partido en esta Cámara o varios partidos en esta Cámara que estén instalados en el no por el no, que les da igual qué en lo que se aborde, sino que lo importante es justamente el que se tumben las votaciones sin tener en cuenta el perjuicio que pueda ocasionar al conjunto de la ciudadanía. Anda, que el perjuicio que entre Pili Juerga, también llamada Continente o Carrefour, y tú perjudicáis a la gramática de una manera dramática. Dice, un partido, alguno, dice, claro, si es uno, será alguno, si es alguno, pues dejémoslo en uno. Pero es que son más, es que no sabes contar. Claro que desde que no conoces a Fernández Guerrero, yo creo que lo mejor es a Rementería. A Rementería a ver si te pueden arreglar los faros, porque hija no ves. Bueno, claro que ve. Ahora, como candidata en las elecciones de Andalucía, va a ser una joya. Va a haber que empezar, pero no ya como empezó Moreno Bonilla cuando llegó a la presidencia hace 2 legislaturas, en Don Ángelo, el puticlub más famoso de Andalucía, que estaba en obras, y se presenta en la puerta y dice, aquí empezamos, en el mayor puticlub de Andalucía y en la verdadera sede regional del PSOE, denunciando la corrupción y tal. Van a tener que ir a alguna sección de algún hospital de enfermedades de ETS. Porque es que hijos e hijas, es que qué afición. Lo que no es coca son putas, lo que no putos y lo que no enfermedades, claro. Bueno, vamos ahora con algo que se veía venir. Yo no sé si lo ha retrasado hasta que no ha podido, ha tenido más remedio que convocar elecciones, o realmente lo tenía previsto. En todo caso, que Aragón iba a ir a elecciones era seguro, porque le toca pronto. Pero esto se ha precipitado, Silvia. Sí, Jorge Azcón adelanta la convocatoria electoral en Aragón. El anuncio será oficial previsiblemente el lunes y la fecha más probable que se baraja para esos comicios es el 8 de febrero. El presidente aragonés tomaba la decisión tras la imposibilidad de aprobar las cuentas en la región por el rechazo total de Vox y tras denunciar reuniones entre Pilar Alegría y los de Santiago Abascal para tumbar las cuentas. Escuchamos al mandatario regional y Alejandro Nolasco de Vox. Creo que es importante decir la verdad. Unos presupuestos que tienen que basarse en el mínimo común en el que podemos ponernos de acuerdo y no en propuestas de máximos. Lo serio habría sido entregar el proyecto completo, ya lo han dicho aquí, más de 7.000 folios para trabajar con rigor. Y eso es lo que desde Vox le pedimos el martes: documentación, método de sesiones de trabajo y calendario. Pero usted ha optado por todo lo contrario, convertir la falta de información en un arma política. 7.000 folios. No los han leído todos juntos ahora que han echado a los... Bueno, a lo mejor Hernández Quero, que es este que sí que está instruido, pero la campaña va a ser extraordinaria. O sea, imaginen a Pili Juerga, que es la candidata, a Pilar Alegría, cómo explicará en Aragón que ha prohibido el cerdo en las aulas de Ceuta y Melilla. Primer rubro exportador de Aragón, la carne de cerdo, y no es metáfora. Imagínense en Teruel.
que el jamón es una entidad, en fin, casi benéfica. Pero esto se veía venir, claro que se veía venir. ¿Iba a apoyar Vox los presupuestos? No, iba a decir que sí para que no. Y va Pilar Alegría y dice, es que dicen que no se fían de nosotros. Hombre, por Dios, Pili, ¿cómo se van a fiar de vosotros? Te le he dado la mano y me la ha mordido. Tampoco te hagas ilusiones, no llegó a tanto. Simplemente la rechazó. Bueno, ayer, por eso decía que hablar de la justicia, como se le escapó ayer a Pili, es de vergüenza. Ayer hubo un acto que es para poner fuera de la ley a la UPF, la Unión Progresista de Fiscales. Porque ayer prácticamente se declararon en rebeldía contra las leyes una jarca que es el 7% de la carrera fiscal, pero son los que mandan. Yo dije que por el mato sería por el mato, porque peramato era el escafandro. Bueno, pues ayer cantó la gallina, pero ¿de qué manera? Teresa Peramato ha centrado su primer discurso como nueva fiscal general del Estado en elogiar a su predecesor, condenado por quien dice profesa una gran admiración. Precisamente Álvaro García Ortiz ha estado presente en la toma de posesión. También ha estado Dolores Delgado, el expresidente del Consejo General del Poder Judicial Vicente Aguilarte, la fiscal superior de Madrid Almudena Lastra y el ministro de Justicia Félix Bolaños. Me van a permitir, quiero expresar públicamente mi reconocimiento, mi respeto, mi admiración y agradecimiento a mi predecesor más inmediato y mi cariño a él y a toda su familia. Faltó añadir, estoy dispuesta a seguir su ejemplo, delinquiré todo lo que haga falta porque yo por él mato. O sea, yo por Sánchez mato. Y estoy dispuesto a atropellar los derechos de los familiares, novios, adjuntos del Partido Popular. Y si es Ayuso, más, porque vivo en Madrid y ya estoy harta de que nos ganen las elecciones. Así que voy a hacer lo de mi predecesor, lo mismo, pero peor y más. O sea, delinquir. Y luego se han ido a la ONU, donde deben tener un propio mercachifle, que ya fueron hace un par de semanas diciendo que a ver si a Garzón le devolvían la condición de juez para prevaricar, está expulsado por prevaricación de la carrera judicial. Y la ONU, ¿qué tiene que ver la ONU en esto? Nada, que tendrán un propio y para los tontos y para llenar los telediarios sirve. Pues ahí estaban, que la UPF dice que no ha sido juzgado con garantías. Es decir, que la UPF, esta banda, que es una banda, la banda de Garzón, Dolores Delgado, el escafandro y la por el mato, que es una banda, insisto, que va en contra de la carrera fiscal, que son 4 gatos y se han quedado con todos los cargos, que son la extrema izquierda de la izquierda extrema, pide a la ONU que revise el juicio del pobre García Ortiz. En fin, y que no se nos olvide naturalmente la madre del Cordero, que en realidad es José Luis Rodríguez Zapatero. Sí, el expresidente del Gobierno ha reaparecido en el Congreso con motivo de la publicación de un libro sobre los discursos parlamentarios de Alfredo Pérez Rubalcaba. Desde allí ha negado preocupación por la detención de la cúpula de Plus Ultra. La reaparición de Zapatero en el foco por sus lazos con el régimen chavista coincide con la llegada de María Corina Machado a Oslo. La líder opositora ha mantenido diversas reuniones y ha ofrecido una rueda de prensa en la que reclama la colaboración real de la comunidad internacional. La ganadora del Nobel de la Paz se verá con diversos líderes internacionales durante los próximos días antes de tratar de volver a Venezuela. Algunas personas hablan de la invasión en Venezuela, la amenaza de una invasión en Venezuela. Y yo respondo, Venezuela ya ha sido invadida. Tenemos agentes rusos, agentes iraníes, grupos terroristas como Hezbollah o Hamas operando libremente de acuerdo con el régimen. Cárteles de la droga que se han apoderado del 60% de nuestra población. Y no solo involucran al narcotráfico, sino también al tráfico de personas. Qué suerte tienen, qué representación. En cambio, España en Noruega no ha tenido ninguna representación, porque este es el gobierno camello del cártel de los soles. Porque Sánchez, como dijo Cayetana, que es la que ha salvado la presidencia española allí, porque Sánchez teme lo que pueda decir Maduro y los documentos que puedan aportar sobre la corrupción del PSOE, de Sánchez, de sus bandas y de toda la banda de Zapatero, que creo que en Plus Ultra está extraordinario. Sale guapísimo, con las niñas y todo. Bueno, nos vamos a la prensa económica.
Luis Fernando Quintero, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. Bueno, como llevamos años detrás de la estafa de Plus Ultra, pues hay que seguir hoy Libre Mercado, que explicamos cómo justificó este gobierno corrupto, bueno, medio gobierno está en la cárcel, sí, y otro medio camino de la cárcel, el rescate de Plus Ultra. Una justificación que pasó por decir que era una aerolínea estratégica, sí, porque claro, como en España el turismo es estratégico, las aerolíneas deben ser estratégicas. Claro. Se pidió un informe, la SEPI, en aquel momento, igual que siempre, en manos ¿de quién depende la SEPI? Pues del eso. Gobierno, pues eso. Bueno, pues pidió un informe precisamente técnico a Fomento, al área de seguridad aérea de Fomento, en manos en aquel momento de un tal José Luis Ábalos, que nos sonará a todos, para ver si podía rescatar o no con los fondos de la SEPI a Plus Ultra. Plus Ultra, compañía superestratégica que tenía un solo avión, sí, que solamente volaba a Caracas. Y volaba poco. Volaba Caracas-Madrid, Madrid-Caracas. Caracas-Madrid, Madrid-Caracas. Ábalos, Caracas, Madrid. Caracas, Zapatero, Delcy, Sánchez, Delcy. Hoy foto de Coldo con Delcy en Caracas. Amigo. Lo que ves para lo que servía. Bueno, pues decían que era estratégica. ¿Qué pasó? Que se le recordó a Ábalos que habían firmado un informe desde Fomento para justificar el rescate. Y en aquel momento el señor Ábalos dijo que no, que habían emitido un informe porque cuando le piden informes los emiten, pero que no estaban justificando rescate alguno. Sí, lo habían 53 hecho. Millones para una aerolínea con un solo avión que solo volaba a Caracas. Bueno, hay que decir que, como todo lo que se refiere a Caracas, según lo que dicen, lo que hay detrás es todo basura de corrupción, de Zapatero y su gobierno, de Ábalos, naturalmente, esta gente, y de los propios Delcis, Rodríguez, Maduro, etcétera, ¿eh? Sí, absolutamente. Bueno, pues hay que seguirlo, ¿eh? Desde luego, tenemos que estar encima. Luego en expansión, evidentemente en todos los medios, detenida la cúpula de Plus Ultra por presunto blanqueo, porque lo que sospecha la UDEF es que esos 53 millones se utilizaron para blanquear, ¿qué? Dinero negro procedente del cartel venezolano. No falla. Bueno, pues hazme un favor, para luego. ¿Cuántas empresas cerró ayer? El Vikingo de Forestalia, Fernando Samper, el Obélix del cerdo. ¿Cuántas empresas cerró cuando supo que la UCO entraba en la sede de Forestalia? Más que nada para comprobarlo luego con Marlaska, para ver quién le avisó, porque lo sabía, para que no podía cerrar la sede. Lo investigaremos. Pues nos vamos con las noticias de cercanía y volvemos enseguida desde Tenerife. Es